definirías un pagaré? Un pagaré vamos a entender que es un documento que contrae una obligación para el dinero. Generalmente conlleva un préstamo de dinero y pues, prácticamente es un título de crédito porque ostenta un crédito cobrable en cierto tiempo determinado. ¿Y por qué están utilizados en México? Es tan utilizado en México puesto que tiene una flexibilidad tan viable de que lo puedes conseguir en cualquier papelería por tan solo 2 pesos. Pero no hay que restarle su valor al valor intrínseco del documento, sino al valor que conlleva de contenido del mismo. Es tan usado por su flexibilidad, puesto que con solamente una firma se conllevan derechos y obligaciones entre personas que si no se cumple con el contenido del documento puede desembocar inclusive en un juicio. Entonces podríamos decir que es como un contrato. No. Un contrato es un documento, pero para que se perfeccione un contrato tenemos que manejar lo que es la manifestación de voluntad y la firma de 2 personas. Por ejemplo, un contrato de mutuo, que es un préstamo de dinero, se necesita la firma del que presta el dinero y del que recibe el dinero, del acreedor y del deudor. En este caso, en el título de crédito, llamado pagaré, basta con la firma del deudor para consentir todo el contenido del documento. Es decir, que no se necesita la firma del acreedor, sino con la simple aceptación del deudor basta para ejecutar el documento. ¿Cuáles son los elementos que debe tener un pagaré para ser válido legalmente? Ok, vamos a entender que todos los documentos, todos los actos jurídicos conllevan una ley reglamentaria. En este caso, el pagaré está contemplado en una ley denominada Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. Específicamente en el artículo 170 nos manifiesta los requisitos o elementos que debe llevar un pagaré, lo que es primeramente la mención de ese pagaré. Segundo, lo que es una leyenda en la cual se manifiesta el compromiso de pagar determinada suma de dinero. Tercer elemento sería la suma de dinero, tanto en moneda como en letra. El cuarto es nombre del acreedor. Quinto es la fecha de suscripción. Sexto, y lo más importante, la fecha de pago, es decir, cuándo se va a hacer efectivo ese cobro de pagaré. Séptimo, datos del deudor. Octavo, y más importante también, la firma de la persona que está recibiendo el dinero y se compromete a devolverlo, es decir, del deudor. Hay algunos elementos no indispensables, pero yo los meto como para tener una garantía más de cobro. Por ejemplo, los avales. Los avales es un elemento no indispensable en el pagaré, pero sí es una garantía más de pago. O sea, sabemos que el aval es esa persona que se va a obligar junto con el deudor principal. En dado caso de que el deudor principal no pague, pagará el aval. Y importante, como hablamos de un acto de comercio, los actos de comercio siempre llevan una ganancia económica. Ahí podemos establecer un interés moratorio mensual, pero hay que tener cuidado, puesto que si señalamos un interés moratorio muy elevado, podemos caer en un delito que se llama usura. Es decir, que estamos aprovechándonos de la necesidad de una persona para tener una ganancia excesiva. Recomendable, pueden manejar un interés moratorio entre el 6 y un 10% mensual. Si caemos en el delito de usura, ¿ya no sería válido el pagaré o solamente sería válido el interés? Ok, ahí sería cuestión de ver, en este caso, el demandado o el deudor, cómo se va a defender, pero por lo general el título de crédito conserva su valor económico en cuanto a la deuda principal, pero en cuanto al interés moratorio perdería su eficacia. Es decir, que el documento se cobraría únicamente la suerte principal, pero las anexidades legales por la cuestión de la usura no sería válido. Pero también hay que contemplar que para que se configure este delito tendrá que mediar una denuncia de comercio. ¿Y qué pasa si falta uno de esos elementos con los que debe de contar el pagaré? Ok, hay elementos que son indispensables para su validez, hay elementos que no son indispensables para su validez, pero en el caso específico
sí debe tener la cantidad que se está prestando. La persona que está prestando el dinero o el acreedor, los datos del deudor y la firma del mismo, puesto que si en dado caso que haya un incumplimiento, tenemos que saber en qué domicilio hay que hacer efectivo el cobro o en su efecto un embargo precautorio. Cuando hace falta la fecha de pago, se entenderá que es un documento pagadero a la vista. ¿Qué es esto? Que al momento de que el documento se le ponga a la vista del deudor, se tiene que hacer efectivo el pago. Si en dado caso que no se maneje o se omita el domicilio del pago, se entenderá que es el del domicilio del deudor, con la finalidad de saber dónde vive y en su momento, si no se hace efectivo el cobro, saber dónde se practicará el embargo precautorio. ¿En qué situaciones cotidianas suele usar su pagaré? Mira, se maneja mucho en la cuestión mercantil cuando hay actividades de comercio, de compra-venta de mercancías, pero en general en cualquier momento de nuestra vida donde se maneje un préstamo monetario de dinero, se puede garantizar con un pagaré. E inclusive hay algunas situaciones un poquito ilegales donde se usa indebidamente el pagaré, pero como el pagaré tiene una característica que se llama autonomía, conserva esa validez. Un ejemplo, cuando firmamos un contrato de arrendamiento, a la par de firmar el contrato de arrendamiento, firmamos pagarés. Y en este caso, el dueño del inmueble, el arrendador, tiene la facultad de cobrar vía legal el contrato y a su vez también el pagaré. Y se puede cobrar indebidamente 2 veces la misma deuda. Como vemos, el pagaré es muy usado en cualquier situación, digamos, diaria, de la vida diaria, pero generalmente cuando hay dinero de por medio y ese dinero se va a pagar a cierto tiempo determinado, es cuando usamos el pagaré. ¿Es recomendable siempre usarlo? En este caso, si hablamos de garantía de pago, sí. Obviamente, como el deudor es la persona que contrae la obligación, para él quizá no es tan viable porque trae obligaciones extra. Por ejemplo, si no pagas, se maneja un embargo precautorio y en el embargo precautorio se puede autorizar hasta el cobro de 3 tantos más la suerte principal. Obviamente, para la persona que presta el dinero para el acreedor es súper recomendable, puesto que si no tienes una respuesta favorable por parte del deudor, pues ejecutas una demanda y previo a que el demandado sepa que hay una demanda en su contra, pues viene el embargo precautorio y ahí está la garantía de pago. ¿Existe alguna prescripción para el pagaré? Sí. Ok, en materia mercantil, cuando hablamos de un pagaré, tenemos 2 acciones o 2 formas de llevar un juicio. El primero es el juicio ejecutivo mercantil y el segundo juicio se llama juicio ordinario mercantil. En el primer juicio, en el juicio ejecutivo mercantil se le denomina ejecutivo, puesto que tenemos que, para garantizar el cumplimiento de la obligación, primero embargamos. Y en el juicio ordinario mercantil, primero llevamos el procedimiento y al final embargamos. ¿Qué es lo que te marca para irte a un juicio ejecutivo mercantil o un juicio ordinario mercantil? Es el tiempo. Una vez que nosotros suscribimos un pagaré, tiene fecha de vencimiento. Esa fecha de vencimiento es para que el demandado, o en este caso el deudor, haga el pago voluntariado. Pero ¿qué pasa si no paga voluntariamente? Tendrás que iniciar una demanda en su contra. Tú tienes hasta 3 años a partir de la fecha de vencimiento del pagaré para demandar legalmente un juicio en el procedimiento ejecutivo mercantil. Si tú no demandas en ese tiempo, el derecho de ejecutar un embargo precautorio termina, pero el derecho de cobrar el dinero aún sigue vigente. Es decir, pierdes el derecho de embargar, pero no de cobrar el dinero. Y una vez que no embargas, te vas al siguiente procedimiento, que es el juicio ordinario mercantil. Y en el juicio ordinario mercantil tienes hasta 10 años para cobrar el pagaré. Si pasa de los 10 años con un día, tu derecho prescribe. Es decir, lo pierdes por el simple transcurso del tiempo. Okay.
después, si pasan más de 10 años, ya no lo vas a poder cobrar ni en el ordinario mercantil. Es 10 años con el día. Exacto. Y el tiempo empieza a correr a partir de la fecha de vencimiento del pagaré o a partir de cuando se pone a la vista del demandado dicho documento. ¿Podría compartirnos un caso real o común donde un pagaré haya sido clave? Pues hay muchos. Generalmente se maneja en la cuestión de donde prestamos dinero. En materia civil tenemos el contrato de mutuo, pero es más, no hay tanta garantía que te devuelvan el dinero judicialmente, puesto que hay un principio que se llama nadie puede ser obligado a lo imposible. Sin embargo, en materia mercantil, un pagaré. Se me viene a la mente dos mercaderes que el proveedor le deja la mercancía pagos, pero obviamente bajo la suscripción de un pagaré. Pero posteriormente el mercader o el deudor viene a la bancarrota y ya no es posible pagar el pagaré o cubrir el monto del pagaré. Entonces aquí el proveedor o el acreedor no pierde su dinero, puesto que está garantizado con un pagaré. En el dado caso, en este caso en particular, el mercader pues vino a la bancarrota y la mercancía, pues obviamente me acuerdo mucho que amalbarató y no hizo frente a la obligación monetaria. Y en este caso el deudor vino a San Miguel, metió la demanda y se hizo un embargo precautorio garantizando con los bienes del deudor. Y podemos embargar cualquier cosa que esté dentro del domicilio del deudor, todos los bienes a excepción de los de primera necesidad. Pero si tiene un ventilador, una televisión, si tiene un coche, todo eso lo podemos embargar. Inclusive los bienes inmuebles, hablando de terrenos o casas, se pueden embargar siempre y cuando estén a nombre del deudor. ¿Cuáles serían los bienes de primera necesidad? Los bienes de primera necesidad son aquellos bienes que son necesarios para la vida diaria y sin ellos no podemos vivir. Por ejemplo, en cuestión de la cocina, pues todo aquello que nos ayuda para subsistir o para realizar los alimentos, como la estufa, el tanque de gas, la instalación, el horno de microondas, la mesa. Vamos a la cuestión habitacional, lo que es la cama, el colchón, eso se podría marcar como bienes de primera necesidad. Fuera de eso podemos embargar lo que sea. Ahora bien, también si dentro del domicilio hay bienes que te fungen para ayudar en tu trabajo, se entiende que son bienes de primera necesidad. Por ejemplo, si tienes una computadora y usas la computadora para trabajar, esos bienes no se pueden vender. Si tienes un vehículo y ese vehículo lo usas para repartir cosas producto de tu trabajo, tampoco se puede embargar. Tienes una moto, te dedicas a hacer delivery de motomandados, no se puede embargar esos bienes. Los de primera necesidad se exentan. Entonces, si hay un embargo y, digamos, utilizan mi moto para, por ejemplo, que no sé de los Ubers, ¿cómo puedo comprobar yo de que es herramienta de trabajo en el momento del embargo? Okay. Ahí se maneja lo que es una presunción. Es decir, tienes que manejar un hecho que presuma que sí lo es. Por ejemplo, si tu coche es una motocicleta deportiva y no tiene como una canastilla o tú no tienes las famosas mochilas de reparto, pues obviamente no se entiende que te dedicas a eso, ¿no? Pero por ejemplo, si tu moto es deportiva pero sí tiene una canastilla como para llevar los utensilios, o tú tienes tu mochila de repartos, pues se presume. Ahí también hay que ver realmente cuál es tu trabajo y cuáles son los bienes que tú quieres relacionar con tu trabajo. Se me viene a la mente una ocasión una señora que se dedicaba a hacer empleada doméstica, limpiaba casas a domicilio y tenía un vehículo. El vehículo, ella decía, es que esto es fruto de mi trabajo, pero obviamente no lo usas para ello, puesto que si te puedes trasladar en transporte público o en tu caminando, puedes ir a tu trabajo y
no necesariamente ese vehículo es producto o tiene que ver o tiene que estar relacionado con tu trabajo. Tenemos que ver esa congruencia entre lo que te voy a embargar y cómo lo relacionas para que sea objeto de trabajo. ¿Qué consejos prácticos darían a quien use o firme un pagar? Okay, el primer consejo que yo siempre les he dado es que no firmen documentos en blanco. ¿Por qué? Es una práctica muy común que cuando nosotros firmamos un documento de esos pagares, solamente firmamos o signamos la firma en el apartado de la firma, pero nunca lo llenamos en cuanto a cantidades, fechas, intereses. Y obviamente si nosotros firmamos ese documento, estamos aceptando todo el contenido del documento. La recomendación que yo les doy es de que siempre llenen los espacios en blanco y al final se firme el documento. Ahora bien, si dentro de esa manifestación contractual se llega al acuerdo de que no se va a cobrar alguna especie de interés por el concepto del préstamo, se tache ese espacio, puesto que todos los espacios que están tachados o están cancelados se entienden que no son válidos al momento de ejecutar el documento. Recomendación: que primero se llenen todos los espacios en blanco y posteriormente se firme el documento. Y como buen mexicano siempre lo hacemos a la contra: primero firmamos el documento y al final vamos a llenar los espacios en blanco. Ese es un gran error. O caemos en cuando confiamos en las personas de que le firmo y ya después llenan los espacios sin saber cómo voy a abusar de nuestra confianza. Sí, y lamentablemente, aunque de manera verbal se haya pactado que no hay intereses de por medio, que si dentro del documento aparece una cantidad de interés moratorio, por la firma también se acepta cantidades, fechas, lugares y en este caso intereses. Entonces hay que tener cuidado con la celebración o la suscripción de un pagaré en blanco. Excelente información, excepción. Gracias por ayudarnos a entender este instrumento legal tan común, pero a veces tan mal utilizado. Gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde hablaremos sobre el aval y